niños, jóvenes y ancianos. Vamos a abrir la palabra del Señor por la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Lo vamos a hacer en el versículo 3. Ya oraba al Señor para ir preparando nuestros corazones. Desde el capítulo 4 vamos a leer hasta el versículo 16, aunque no vamos a tratar todo. Con vuestro permiso me voy a quitar la cerquita, hermano, por favor. Entonces, estamos en el capítulo 3, versículo 14 hasta el 16 de primera de Timoteo. Amén. Señor, ponemos esta tu palabra y mi vida en tus manos para la gloria de tu nombre, como bien hemos orado, y te rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que tú nos guíes. Amén. Dice así la palabra bendita de nuestro Dios: esto te escribo, yo Pablo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La casa del Dios viviente es columna y es baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, o sin lugar a dudas, y de una manera misteriosa, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hasta ahí la palabra del Señor. Podéis tomar asiento. El título que le he puesto a la predicación, hermano, es la virtud grandiosa o grande que tiene la iglesia. La virtud de la iglesia. Amén, hermano. ¿Y por qué es una virtud? Porque Dios ha tenido a bien ponernos como columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Amén. Esto es una honra. El apóstol Juan nos dice: mira cuán amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que nosotros formemos parte de su familia. Y aquí, como familia de Dios, el apóstol Pablo le está aconsejando a su joven obispo, a su joven pastor, que tiene de parte de él encomendada, de parte del Señor: también te encarezco delante del Señor, que juzgará a los vivos y a los muertos. Es un encarecimiento, es un mandato apostólico, pero también es un mandamiento del Señor que compromete a este pastor joven llamado Timoteo. Pablo está ahora mismo, parece ser, prisionero y no puede tener la libertad de poder personalmente asistir a la iglesia en Éfeso. Pablo lo deja allí como presbítero, como aquel que tiene que supervisar la iglesia, pero como consecuencia de lo que él está viviendo allí, y lo que él está viviendo allí, hermano, es una iglesia llena de creyentes de distintos lugares, e incluso una gran mayoría que eran hombres paganos que se habían convertido al cristianismo, y también judíos que habían abandonado su manera de poder proceder en la religión, el judaísmo, y se habían convertido al cristianismo. Pero todo esto hacía una amalgama de, a veces, confusión. Por una parte podía haber mucho legalismo y antinomianismo por otra parte. Un legalismo férreo y un libertinaje
con lo que cada uno podía estar lidiando. El apóstol Pablo tiene una gran inquietud por enseñar todo lo que debe de saber un pastor cuando está al frente de una iglesia. Y estas son epístolas en las que los pastores, maestros, diáconos deberíamos tener presente cada momento de nuestras vidas, porque es un gran manual para la vida de aquel que quiere el pastorado. Buena cosa deseamos, pero al saber que deseamos buena cosa, también tenemos que ver la responsabilidad que tenemos en el momento que tenemos que dirigir. Pablo, estando allí, se dirige al pastor y le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Mi deseo es estar contigo y poder también enseñar personalmente a los que allí tú tienes. Pero mientras tanto, dice, para que si tardo, mientras tanto, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Amén. Amén. Quizás, hermanos, hayamos visto personalmente, quien desee viajar, ¿verdad?, a Italia, poder ver la columna de Trajano, donde se encuentra esta gran columna que hizo este emperador. O en el centro de París, en la plaza de Vendôme, que allí se extiende también, hay una gran columna de 44 metros. Esa columna son representativas. Alrededor de estas columnas se ven las victorias de los conquistadores que representan todo esto. En la de Roma tenemos a Trajano, y en la de París, en esta plaza, encontramos las victorias de Napoleón. Y si vas mirando alrededor, te vas viendo, y es la gloria de ese ejército, la victoria que estuvo llevando en las conquistas de todo lo que ellos eran. Y estaban grabadas, y están grabadas allí. Si usted quiere entrar en internet, la puede ver también y puede apreciar los relieves que tiene y puede seguirlo y le va a dar también una buena pista de la gloria de estos grandes conquistadores. Todo eso, hermano, en relieve y elevados al aire, para que todas puedan verlo, para que todos puedan percibirlo, de alguna manera ver la gloria que pudo estar llevando ese hombre en ese tiempo determinado. Ahora bien, hermano, cuando nosotros vemos esto, hemos leído este texto, la iglesia de Dios es una columna, como dice aquí las Escrituras. La iglesia de Dios es una columna, y es una columna que expone la verdad de la belleza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro propósito en la iglesia. Dios ha levantado a su iglesia como una columna, como un baluarte. Un baluarte es un saliente de defensa donde los guardias tenían, pues bueno, el poder atacar a los que se metían en camisa de 11 varas. ¿Habéis oído alguna vez no te metas en camisa de 11 varas? ¿Sabe usted de dónde viene esa expresión?
Los baluartes eran salientes que tenían las murallas. Cuando uno se acercaba a la muralla, la vara, sabéis lo que es, ¿verdad? Es una medida. Pues entonces se acercaban allí pensando que desde arriba no le iban a atacar. Pero los baluartes, que eran unos salientes que tenía la muralla, no sé si ustedes lo habréis observado, donde ponían, estaba la guardia, tenían cañones y tenía para la defensa, fortalezas, y se metían ahí y allí era presa del fuego que defendía la fortaleza. La iglesia es una columna donde sostiene la verdad de Dios, pero también es un baluarte que defiende la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto es la iglesia. La iglesia dice la casa de Dios. Y la casa de Dios, hermano, es la iglesia del Dios viviente. Dios ha dispuesto, hermano, que la iglesia exponga la verdad con belleza, con hermosura, con deseo de que los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. El Evangelio no es abrupto. Ya sé que estáis pensando, el que no creyere fuere condenado. Sí, pero el Evangelio no es abrupto. No es un Evangelio áspero. Es un Evangelio glorioso en sí mismo, lleno de belleza por quien es el Señor. El Evangelio es el gran conquistador del alma del hombre. Y no es un Evangelio que quiera, hermano, llevar al hombre a situaciones en las que el hombre se sienta dolido, sino que el Evangelio convence. La palabra del Señor es dulce como la miel. Y usted estará pensando, pero sí, hay que hablar del infierno, hay que hablar del pecado, hay que hablar de lo que ocurrirá si el hombre rechaza a Cristo. De todo eso hay que hablar, por supuesto. Pero hay que tener talante, belleza, hay que tener dulzura para poder llevar y llegar a los corazones endurecidos. Un corazón endurecido tan solamente lo puede ganar el amor de Dios. No hay nada, no hay nadie, por mucho que conozca, por mucho que yo quiera hacer razonar a la persona y poderla exponer con toda claridad el Evangelio, el único que va a poder conquistar el corazón, como así fue con usted y un servidor, es el amor de Dios que va a conquistar nuestros corazones. Se va a manifestar por medio de su Espíritu, en su palabra bendita. Las columnas y los pilares sirven tanto como ornamento como para el servicio también. El servicio a Dios debe de formarse en la belleza de la santidad. Hermanos, Pablo está hablando aquí a Timoteo, pero Pablo tiene aquí una serie de enseñanzas que va desde los que dirigen hasta los niños. Pastores, ancianos, diáconos, ancianos en vejez, no ancianos en el presbítero, personas mayores, personas jóvenes, mujeres, viudas. Hay todo un estrato que forma a una sociedad que a la vez esa sociedad está dentro de la iglesia y el apóstol está aconsejando a este joven pastor cómo y de qué manera
tiene que dirigirse a cada uno de ellos. No le quepa la menor duda que hasta aquí el apóstol está tratando con este joven pastor de saber cómo tiene que atender a todos y cada uno de los que forman el estrato social dentro de la iglesia. Y es ahí, hermano, en ese contexto, con los falsos maestros, con aquellos que se levantan creyendo ser pastores auténticos del rebaño que fue ganado por la sangre de Cristo, es donde empieza a escribirse esta parte. Estoy deseando de estar contigo para poderte ir pronto. Tengo la esperanza para que si tardo sepa cómo debes de conducirte con cada uno de los que forman parte de la iglesia del Señor. ¿Cómo te debes de conducir en la casa de Dios? ¿Qué es una casa? Es un hogar. Pablo le está diciendo, la iglesia es un hogar donde hay un padre y los demás todos somos hermanos. ¿Cómo debe de conducirte en la casa donde él, que es cabeza de familia, es el padre de la casa, que es Dios? Dios de Abraham, Dios de Israel, Dios de Jacob, Dios de toda consolación, Padre de misericordia. Este Padre de misericordia, que es Padre de Israel, es el Padre que habita en medio de su casa, donde hay un hogar formado y todos somos la familia de Dios. ¿Cómo debe de comportarte? ¿Y cómo deben de comportarse aquellos que formamos la familia de Dios? Pablo le está hablando a Timoteo que conozca y sepa que el lugar donde él va a estar entrando y saliendo no es ninguna institución establecida por ningún hombre, ni tampoco forma parte de ningún instituto donde cada uno pueda tener una nota excelente para que así de esa manera pueda tener un rango dentro de esta sociedad. Pablo le está diciendo a Timoteo, eres uno más dentro de esta familia donde Dios es el Padre de gloria. No hay nada, no hay nadie que esté por encima de Dios. Por lo tanto, como hijos de Dios, como hermanos dentro de la familia de Dios, así debe ser tu comportamiento. Si usted quiere ver cuál es el comportamiento de todos y cada uno de los estratos sociales en los que Pablo está tratando de enseñar a Timoteo, lea las 12 epístolas y también la de Tito. Son epístolas pastorales, escritas también, hermano, en el encarcelamiento de Pablo. Pablo afortunadamente salió de la cárcel. Parece ser que estuvo un tiempo encarcelado y luego pudo salir. Pero el deseo de Pablo es de poder estar allí, poder organizar. Pero mientras tanto, hay que saber conducirse en la casa de Dios. Es curioso que la palabra conducirse en el griego original quiere decir haber un cambio de la naturaleza. ¿Cómo debo de conducirme en este nuevo reino? ¿De qué manera debo de actuar dentro de esta nueva familia? ¿Cómo debes conducirte? ¿En dónde? En la casa que es de Dios. La iglesia no es de nadie. La iglesia no es de los pastores. La iglesia no es de las denominaciones. La iglesia no es de los reformadores. La iglesia no es de los padres de la iglesia. La iglesia no es de ninguna organización. La iglesia es de Dios, bendito sea su nombre. La iglesia no pertenece a nadie, tan solamente es de Dios. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios, no es la casa de nadie. Y en esa casa vive, insisto, hermano, vive la familia de Dios, aleluya.
Y esa familia debe saber cómo conducirse, cómo comportarse y cómo tratarse unos entre otros. ¿Por qué? Porque dentro de esta casa está aquel que forma parte de lo que es la iglesia y es el cuerpo de Cristo. El lugar donde Pablo le está diciendo al apóstol que es el hogar de la familia, la casa de Dios, le está diciendo que dentro de esta casa está la asamblea, eclesia, los que han sido apartados y traídos de fuera para adentro. Esto es lo que quiere decir la palabra eclesia. Los que hemos sido rescatados. La iglesia del Dios, ¿alguno me ayuda y termina? Del Dios viviente. Hermanos, esta expresión del Dios viviente dice, es el único Dios que da vida. Todo es muy simbólico. Pablo enseñaba también así, de esta manera, por medio de ejemplos y alegorías. ¿Por qué usa Pablo la columna y el baluarte? Fíjense que allí en Éfeso había el gran templo de la diosa Diana de los Efesios. Este templo tenía columnas, bases que medían más de 20 metros, con unos capiteles tremendos. La cantidad de columnas que había allí para sostener a esta estructura eran exactamente 127 columnas. Y cada una de las columnas habían sido regalos de príncipes, regalos de personas ricas, de hombres y familias pudientes, de gran renombre, para que de esa manera ellos pudieran contribuir para la buena obra que se le hacía a esta Diana que había venido por un asteroide que había venido del cielo y lo habían hecho una figura de la gran diosa Diana. En ese lugar estaba la diosa de los paganos. Pero esta diosa de los paganos, vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo el mismo apóstol está predicando allí y cuántos y tantos miles de hombres y mujeres se convirtieron, aún a pesar de todo el confrontamiento que tuvieron allí en aquel lugar. Y sabéis, hermanos, por qué ellos pudieron llevar adelante la obra del ministerio, porque ellos eran columna en la familia de Dios y en la casa del Dios viviente. Los que allí vivían tenían un Dios muerto, hecho de obra de mano de hombre que tienen ojos y no ve, manos mas no palpan. Pero él sabía que era templo del Espíritu Santo de Dios y que en su vida reinaba, vivía el Dios viviente, el único que da vida. Entonces, cuando Pablo está hablando de lo que es la casa de Dios que es la iglesia, aquellos que han sido tomados, pero tomados de fuera porque estaban muertos en sus pecados y en sus delitos, y el único Dios que da vida lo ha transformado para la gloria de su nombre. Timoteo, todos los que formáis la iglesia del Señor, estáis sirviendo a un Dios que os dio vida estando muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados.
Considera la gracia de Dios para con vosotros. Considera que la gracia fue mayor, que aún estando tirado, condenado en un mundo perverso, hermano, con densas tinieblas, Dios tuvo tan gran amor para con nosotros que no estimó a su propio Hijo. Timoteo, tú formas parte también de esos que han sido traídos de fuera para adentro, que estabas muerto. Y el Dios que es Padre de misericordia te ha dado vida juntamente con ellos. Es el Dios viviente. En la iglesia del Señor está el Dios que da vida. El único Dios que da vida. Y por eso, hermanos, nosotros creemos que Dios nos ha dado la gran virtud en la iglesia de ser columna y baluarte de la verdad. La verdad por sí misma existe. La verdad por sí misma no necesita que nadie le predique, porque la verdad se hizo carne y habitó entre nosotros. La verdad es pragmática aquí, hermano, en esta oda al testimonio que dice el versículo 16, porque es una oda al testimonio. Y fíjense en este versículo tan grandioso. Tiene ahí, esta es una I copulativa. Y de alguna manera quiere decir, se utiliza la E. ¿Conocéis, hermanos? Que la E viene a hacer aquí, que la I viene a hacer aquí una E. Enlaza lo que hasta aquí estamos hablando. Y dice lo siguiente: e inevitablemente grande es el misterio de la piedad. Y rápidamente lo podemos relacionar con nuestro Señor Jesucristo. Pero también forma parte de la estructura del texto. Y está hablando de lo mismo. Está hablando de cómo debo de conducirme. Nos está poniendo delante el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que no necesitaba una columna para poder defender la verdad. Fíjense lo que dice la Escritura. Dios fue manifestado en carne. El mismo que es padre de la familia y el hogar donde los hermanos habitan. El mismo que da vida a los muertos, el Dios viviente. El mismo Dios, dice, se manifestó en carne. De alguna manera está poniéndonos por delante la manera en la que nuestro Dios manifestó la verdad absoluta. Cómo el Señor pudo atraer a los corazones y fue con su misma presencia hecha carne. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. La manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Nos está hablando de no un mensaje de salvación, porque aquí no vemos ni la sangre ni el sacrificio. Esté atento usted a lo que le voy a decir, porque aquí no vemos ningún sacrificio. Aquí no vemos en ningún momento al Cristo llevando y guiado al patíbulo. Aquí no vemos tampoco, hermano, al Cristo ensangrentado, dolido y cargando por los pecados, de ninguna de las maneras. No es un mensaje de salvación, es un mensaje para poder estar atento y saber cómo debo de conducirme en la casa del Dios viviente. No se trata de otra cosa. Se ha malinterpretado este texto a través de los siglos.
Pero aquí está diciendo el apóstol, Dios fue manifestado en carne. Capítulo 14, versículo 6, el Evangelio de Juan. ¿Algunos me lo recuerdan? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y el único que da vida. Pablo está llevando a Timoteo a que reflexione profundamente, a que se dé cuenta dónde tiene los pies puestos, dónde lo ha colocado el Señor de la gracia y cómo debo yo de ser guiado, conducirme dentro de esta gran familia donde existen tantos estratos sociales, tantos problemas, Dios mío, tantas situaciones que a veces decimos, ¿qué es de problemas? ¿Qué es de cosas? Señor, ¿con cuántas cosas tenemos que lidiar? ¿Con cuántas situaciones difíciles, Dios mío? Pero es que es así, no es de otra manera. Es que la iglesia es esto, es el gran hospital de Dios. Es que es la familia de Dios donde Dios trata y hace lo que ningún otro Dios que no tiene vida, Él hace. Es el milagro de Dios manifestado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es el milagro de Dios que se manifiesta por medio del cuerpo de Cristo. Y aquí, hermanos, está ahora el testimonio, como yo le he titulado. A otros tendrán otro tipo de cosas, pero yo le he titulado esto. Dios fue manifestado en carne, el mismo Cristo. Su manifestación gloriosa. Solo hizo bien. Solo actuó conforme a la voluntad de Dios. Nada hago por mi propia cuenta. Todo lo que hago es porque el Padre me lo dijo. El Padre y yo uno somos. Yo glorifico al Padre. El Padre me glorifica a mí. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Yo hago su voluntad. Dios fue manifestado en nuestro Señor Jesucristo y Él tuvo un testimonio impoluto. Perfecto Cordero de Dios. Fue un comportamiento sin tacha. Fue un gran testimonio para la iglesia, pero también para los que no forman parte de la iglesia. Hablan y dicen, fue un hombre que solo hizo bienes. Podemos oír a filósofos, podemos oír a historiadores, podemos oír a arqueólogos, a estudiosos de la historia secular, hablando de Jesucristo. Podemos oír a otras distintas religiones que lo único que hablan de Jesús es que fue un hombre brutalmente enjuiciado e injustamente acusado porque fue un hombre de un buen testimonio. Aleluya. Dios se reveló en Cristo Jesús y dio testimonio. Se manifestó, andó entre nosotros, haciendo bien, sanando a los enfermos, levantando a los que estaban caídos, dando vista a los ciegos, liberando a los endemoniados. El Señor me está diciendo a Timoteo, Timoteo, ten esto presente. Ten presente el testimonio de Cristo Jesús. Ten presente en el capítulo 2 de Filipenses lo que el apóstol, hermano, de una manera magistral presenta al siervo de Dios. Ten presente que siendo Dios no tomó y se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó y se hizo siervo.
Y estando en la condición de siervo, se despojó totalmente. Y fue hasta la muerte, y la muerte de cruz. Ten presente la manifestación de Dios en la carne. Ten presente que Dios fue manifestado en carne, pero ten presente no solo las cosas buenas que hizo, sino lo que llegó a hacer por amor a ti, Timoteo. Ten presente que su manifestación nos salvó. Justificados en el Espíritu. Todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Fíjense, hermano, cuando en el libro de Lucas el cielo se abrió y dice que el Espíritu Santo en forma de paloma cayó sobre nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Fue hasta entonces que el Espíritu de Dios no habitaba. El Espíritu de Dios estaba de una manera esporádica por los profetas, por los reyes. Juan el Bautista fue un hombre lleno del Espíritu de Dios. Pero de una manera permanente. Quien justificó la obra y la manifestación del Dios soberano fue la persona del Espíritu Santo. Amén. Que a veces dice menciona en la iglesia del Señor. Amén. Hemos sido justificados por el Espíritu Santo de Dios. Y algunos se echarán las manos en la cabeza. Es Cristo quien justifica su sangre. Hemos sido sellados. Hemos sido comprados. Hemos sido rescatados por el Espíritu Santo de Dios. Nuestra justicia es Cristo. Quien nos justifica delante de Dios es el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Y de esta manera tienes que obrar en la iglesia del Señor. No te olvides nunca que el Espíritu Santo es la persona que Dios ha dejado aquí entre nosotros para guiarnos a todita la verdad. Que no se puede hacer nada, en absoluto, para nada, sin consultar con el Espíritu Santo de Dios. Ten presente, Timoteo, esto, que nosotros estamos justificados delante de Dios cuando andamos en el Espíritu de Dios. Como un reto personal en nuestra vida, querido y querida hermana. Lea, relea, vuelva a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y cada vez que usted vea a la persona del Espíritu Santo, subrayelo. Cuando usted termine de leer los 28 capítulos, ahora empieza a hacer énfasis en cada renglón que ha subrayado y verá que el Espíritu dirigía, el Espíritu llenaba, que no se hacía nada sin que el Espíritu hablara. Y esto de que ese tiempo ya fue un tiempo para los apóstoles y aquello, me niego a creerlo, porque el mismo Espíritu con el que fueron sellados los apóstoles es el mismo Espíritu con el que el Señor nos ha sellado. Amén. No espere usted ninguna revelación nueva, eso sí. No espere usted de que Dios le vaya a hablar aquí, al oído. No espere usted eso. Pero sí puede esperar que Dios, por medio del instrumento que es nuestro arsenal, la palabra de Dios, le hable y le guíe en el Espíritu Santo para saber hacer lo que debe de hacer. Él es el que nos justifica cuando nosotros tenemos que hacer, no hacer, que decir, que no decir, que hablar, que no hablar. Pero lo tenemos que tener presente delante de nosotros.
es una vida de testimonio. Visto de los ángeles. ¿A quién vio los ángeles? ¿A quién vio a los ángeles? ¿Quién vio a los ángeles? Los ángeles, ¿a quién vieron? ¿Al Padre, al Hijo, al Espíritu? Ellos, ¿a quién vieron? En la persona de Cristo. Te pregunto. Al Espíritu, ¿no? ¿Al Espíritu? ¿A quién vieron? Dice que fue visto. ¿Sabéis quién fue visto? El mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Por favor, si le quita la voz. Porque me ha apagado. Porque me ha apagado ya. Pues entonces métalo un cubo de agua. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, ¿a quién vio estos ángeles? Dice que Dios se manifestó en carne. Al mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, estaba viendo nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso esto es un gran misterio de la piedad. Es el misterio de la piedad. Es el misterio que obra en los hombres piadosos. Es el misterio que habita dentro de la iglesia del Dios viviente, que es un Dios lleno de piedad. Y este mismo espíritu es el que debe de habitar en cada uno de los miembros. Es más, predicado a los gentiles. ¿Quién fue predicado a los gentiles? ¿El Padre? ¿El Hijo? ¿El Espíritu? El mismo Dios. Quiero que miréis cuando Juan, está hablando a aquellos que estaban allí queriéndole acusar, el mismo Dios que le dijo a Abraham, a Isaac y Jacob, es el mismo Dios que habita y se ha manifestado en su Hijo Jesucristo. Esteban está allí y está hablando de que el mismo Dios que le habló a Abraham en Mesopotamia es el mismo Dios que le estuvo hablando también a José allí en Egipto, y además es el mismo Dios que le estuvo hablando a Moisés en el Sinaí. Es el mismo Dios que se ha manifestado y ha irrumpido en gloria por medio de su Hijo. Amén. Y los que estaban allí no podían resistir la envidia que tenían cuando oía hablar con el denuedo y la autoridad de Esteban, y lo mataron y lo apedrearon. A todos los que se imponían. ¿Por qué? Porque eran judíos, fariseos, hipócritas, conocedores de la ley, entendiendo perfectamente, hermano, la Torá, y aplicaban todo, hermano, no dejaban pasar ni una jota ni una tilde, y colaban el mosquito, la menta y el eneldo, y se olvidaban de lo más importante, del amor y de la misericordia. Bendito sea el Señor. El mismo Dios que ustedes tenían es el mismo Dios que fue predicado a los gentiles. Timoteo, un testimonio creído en el mundo. Este Dios fue creído en el mundo. Este Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Este es el Dios de amor, misericordioso y compasivo, que hace cada mañana nueva su misericordia, que hace salir el sol sobre justos e injustos. Este Dios creído del mundo es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. El mismo Dios que prometió a su pueblo Israel una tierra prometida. El mismo Dios que se hizo hombre
y habitó entre nosotros y dio un testimonio eficaz, bueno, bondadoso, misericordioso y compasivo. Timoteo, no olvides que este Dios fue predicado en el mundo. ¿Cómo trato yo a los que rodean mi vida, a los que son parte del mundo? ¿Cómo le predico de Dios? ¿A qué Dios le estoy predicando? ¿A un Dios lleno de ira? ¿A un Dios lleno de rencores? ¿A un Dios que está tan enfadado con el impío que lo único que piensa Dios es en quemar y fundir al impío en el infierno? ¿O me debo de acercar más a las formas en las que nuestro Señor Jesucristo actuaba? ¿Cómo tratarías tú, Señor, al endemoniado? ¿Cómo tratarías tú, Señor, a los que injuriaban tu nombre? ¿Cómo trataste a aquellos que dijeron, crucifícale, y después se convertían por cientos y miles? Los mismos que lo aplaudían, los mismos que lo crucificaron, a los mismos que salvó. Eran míos, los perdí, los rescaté con mi vida. Le pertenecíamos a Dios. El pecado vino a nuestras vidas y nos torturó, pero Dios nos compró con su sangre de nuevo y somos suyos. Creído en el mundo. ¿A qué Dios pensamos nosotros que debe de creer el mundo? Mi pregunta es, ¿cómo creíste tú en el Señor? Mi pregunta en esta mañana, ¿qué es lo que conquistó tu corazón? No sé si tú pensarías, ahora estoy preparado, ahora me encuentro habilitado, ahora creo que he hecho lo suficiente para poder formar parte. No. Ahora estaba yo muerto en mis delitos y en mis pecados. Y Cristo me dio vida. Y Dios me dio vida juntamente con Cristo. Hubo algo. Fue el amor de Dios el que conquistó nuestros corazones. El que nos atrapó. Y no te va a dejar. No te va a dejar. Tú no podrás apartarte del amor que tiene Dios hacia ti. No es el amor que tú le tienes ni que yo le tengo, es el amor que Dios te tiene a ti, querido hermano. Fue con Él. Fue Él predicado en el mundo. Yo le he puesto, insisto, la oda al testimonio. Y termino. Recibido arriba en gloria. No es glorioso, no es bendito. Este mismo Dios que se manifestó en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto por los ángeles. ¿Quién? Este mismo Dios fue visto por los ángeles andando entre lo más bajo del mundo, fue predicado a los gentiles, este mismo Dios que se le predicó a los judíos. Pero este mismo Dios, dice el libro de los Salmos, abrió puertas eternas y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de la Gloria. Él fue llevado, recibido arriba en gloria. Y es un gran testimonio para nuestras vidas, porque el día que partamos de aquí, de esta tierra, seremos recibidos en gloria. Bendito sea el Señor. Esto es. Hasta ahí, hermano, el apóstol quiere llegar
a conectar con este joven pastor lleno de situaciones que están, hermanos, envolviendo su vida. Falsa doctrina, falsos hermanos, problema de las viudas, problema de los divorciados, problema de los ancianos, problema de los jóvenes, problema entre los hermanos que están sirviendo al Señor continuamente, situaciones de lucha, de desventaja como débil que somos. Nos coge, hermano, desarmado totalmente, pero, oiga, hermano, el apóstol le dice: Timoteo, el lugar donde tú estás es la familia de Dios. En ese lugar vive el único Dios que da vida a los muertos, el Dios viviente. Pues bueno, Timoteo, quiero que sepas algo. Tú eres una columna de la verdad. Te he tomado a ti, Timoteo. Te he tomado a ti, he tomado a cada miembro de la iglesia para hacer una columna donde la verdad sea proclamada, defendida y derribado todos los argumentos que puedan venir para destruir a la iglesia del Señor. Eres el instrumento, verdaderamente es la virtud que hemos recibido de parte del Señor. ¿Para qué? Para poder combatir, para poder llevar la palabra de Dios en medio de este mundo lleno de tinieblas, para poder, hermano, Dios ser glorificado por medio de ¿quién? De su vida y de mi vida, de nuestro testimonio. Recuerda, Timoteo, cómo debes de conducirte. No lo olvides, nunca, jamás. No olvides que fuiste tomado de la cantera. No te olvides que te he moldeado como barro en la mano del alfarero. No te olvides que la verdad de por sí existe. La verdad por sí existe, Timoteo, porque yo fui manifestado en carne. La verdad no necesita una columna. Se sostiene por ella misma. Porque ni el infierno ni el Hades, ni la muerte ni el pecado, ni el mismo Satanás, que Dios lo reprenda, lo pudieron retener. Al tercer día la verdad resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Él es el que está dándole fuerza a esa columna. La columna por sí sola no es nada. Es Cristo obrando por medio de esa columna, sosteniendo su verdad. ¡Qué maravilloso, hermano! ¡Qué maravilloso para tener una visión amplia de lo que es vivir en el hogar de Dios! Hay un corito y termino, hermano, que dice: en el hogar. Tú necesitas a Jesús. Y verá qué bien se vive. Verá qué bien se vive cuando Jesús está reinando en el hogar. Verá, hermano, que bien se vive cuando únicamente quien reina en la iglesia es el Padre de misericordia. Amén. No hay otro. Y ahí tenemos que estar. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que seamos recibidos en gloria. Seremos recibidos en gloria. Amén. Así que, hermano, el Señor, somos la iglesia del Dios viviente. Y a veces tenemos que ser reanimados. Fíjese con las situaciones en las que se encontraba Jeremías también. Pero solo un par de textos. ¿Cómo reanima el Señor a Nehemías? Necesito la fuerza del Señor. Entresacaré, dice, lo precioso de lo vil. Y será
como mi boca, dice el Señor. Jeremías, si entresacar lo precioso del oído, tú serás como mi boca. Conviértese ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Amén. Qué dolor tan grande a veces, ¿verdad, hermano? Cuando vemos a iglesias que se convierten más, llevan un porcentaje muy grande todavía cargando el viejo hombre. El trato con los hijos, el trato con la esposa, el trato con los hermanos, el trato con su prójimo. ¿Cómo trato yo? Si entresacarle lo precioso del oír, entonces sería como mi boca. Que se conviertan a ti, no tú a ellos, Jeremías. Yo estoy contigo. Necesito cada día el aire fresco del Espíritu de Dios. Necesito la fuerza del Señor para poder ser una columna y un baluarte de la verdad. Necesito el testimonio de Dios en mi vida. Necesito que el Espíritu Santo justifique cada cosa que voy a hacer. Necesito que el Espíritu Santo lo justifique. Esta palabra, hermano, no es una justicia delante de Dios. Es un salvoconducto para saber vivir en la voluntad de Dios. Todo lo que hacemos es y está justificado por la persona del Espíritu. Si voy a predicar, cuando me mandaron es porque el Espíritu dijo: apártame a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Estoy justificado. ¿Quién te justifica a ti? El Espíritu me dijo que fuese. Ahora estoy en otro lugar y el Espíritu me prohíbe tener que cruzar y predicar el Evangelio en Asia. ¿Y quién le ha dicho a usted? ¿Quién le justifica a usted lo que está haciendo? El Espíritu me justificó y me prohibió que fuese a predicar y que me diera la vuelta y fuese a Filipo. ¿Lo entendéis? Nuestras acciones deben de ser controladas por el Espíritu de Dios. Así que Dios bendiga, hermanos, su palabra. Dios bendiga nuestras vidas. Y sepamos que formamos parte de la familia de Dios. Pero dentro de este lugar que es la iglesia, los redimidos de Cristo, tenemos a un Dios que nos ha dado vida, el único que nos ha dado vida, Jesucristo nuestro Señor. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Oh Señor, vamos a cantar este corito que dice: yo me rindo a Él. Amén. Yo me rindo.